Avísame nomás, entonces, Sado. En vivo. Buenos días, bienvenidos a todos los asistentes y conectados en esta tercera conferencia de la última jornada de la Semana de la Ingeniería organizado por la Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional. Muchísimas gracias a todas las personas que se estuvieron conectando durante estas 6 jornadas, a la cual desde la comisión organizadora nos sentimos muy, pero muy felices de poder haber llegado a la comunidad universitaria y a la sociedad en general que estuvieron compartiendo las diferentes temáticas que la universidad organizó en esta 14 edición de la Semana de la Ingeniería. En esta oportunidad, un docente de la casa, el ingeniero Ezequiel Garay, será nuestro speaker, que en este caso vamos a presentar ahora al moderador de esta charla y le damos la bienvenida al doctor Adrián Will, el director del grupo de investigación GITA. Doctor Will, bienvenido, buen día y la presentación a nuestro disertante invitado. Muchas gracias, Jorge. Gracias por ponerme de moderador de la charla. Bueno, es un honor presentar al ingeniero Ezequiel Garay. Ezequiel es ingeniero en electrónica, recibido en la tecnológica en UTN-FRT, es especialista en radiofrecuencia y actualmente es el director de CIASUR, el Centro de Investigación en la Atmósfera Superior y Radiopropagación. Está cursando su doctorado en física con el doctor Katz de Finlandia y con el doctor Bonomi de la Universidad Nacional de Tucumán. Y bueno, sus principales intereses son radiofrecuencia y atmósfera ionosfera, y trabaja justamente con el grupo GITIA en aplicaciones de redes neuronales a estimación de parámetros ionosféricos. Y bueno, Ezequiel, es un honor presentarte. La charla se llama Inteligencia Artificial aplicada a la ionosfera. Ezequiel, queda acá. Muchas gracias, Adrián. La verdad, un gusto que me presente. Un agradecimiento también a la Facultad Regional Tucumán, donde soy docente y parte, y bueno, un poco presentar la charla de hoy. A ver si se ve. No sé si se está viendo ahí. Ahí sí está viendo. Sí, perfecto. Bueno, un poco la charla que voy a presentar hoy es inteligencia artificial en comunicaciones inalámbricas. Y quería hablar sobre lo que es las generaciones de telefonía celular. ¿Por qué dentro de lo inalámbrico la telefonía celular? Porque es lo que se va a aplicar masivamente y lo que realmente es lo que, todo lo que es telefonía celular es lo que es más exitoso comercialmente y hacia donde va todo lo que es el mundo de la tecnología. Esto, bueno, un poco esta es la línea de tiempo, empezó con el 1G, la primera generación, con llamadas de voz en los 80, en 1980, la segunda generación en los 90, con los mensajes de texto, los SMS, la tercera generación en los 2000 con Internet, y la cuarta generación, que es la que tenemos hoy acá en Argentina, Internet de las aplicaciones, todo lo que son las redes sociales, Facebook, WhatsApp, ¿sí? todo lo que son aplicaciones puntuales
que se aplican, digamos, y que se están utilizando. Hoy en día estamos entre el medio de las dos, entre 4G y 5G. Se está aplicando lo que se llama voz sobre LTE, es voz sobre IP, y el año pasado se empezaron a hacer pruebas de 5G en Argentina. 5G, un cambio disruptivo ya de la tecnología, hasta la cuarta generación, era una red solo para humanos, ¿sí? Uso mayoritariamente de los humanos. En la 5G, con la quinta generación, que ya algunos países del mundo ya la están utilizando, sobre todo en Estados Unidos, Japón, China, los países desarrollados, ya va a tener el doble uso que es para las personas y para lo que es Internet de las cosas, un uso masivo de lo que es Internet de las cosas. Esto, 5G, se terminó de estandarizar, hay algunas cuestiones que se siguen trabajando, y se empezó a estudiar ya lo que es 6G. Esto, 6G, se va a aplicar entre el 2025 y el 2030. Siempre las generaciones celulares se aplican cada 10 años por una cuestión también de que las empresas tienen que recuperar el enorme capital que invierten en dólares intensivos, justamente en aplicar todas estas tecnologías, porque primero también tienen que comprar las bandas de frecuencia que valen miles de millones de dólares y comprar el equipamiento. Entonces, todo el equipamiento de esto está dolarizado, por supuesto. La sexta generación, que es algo que se está estudiando, ya va a empezar. Bueno, vamos a empezar a ver por qué se va a aplicar mucho lo que es inteligencia artificial. Esto, la sexta generación va a tener nuevos espectros de frecuencia cada vez más altos para poder tener mayor cantidad de dispositivos. Va a ser todo lo que es tecnologías disruptivas, todo lo que es realidad mixta, es decir, realidad aumentada, realidad virtual, todo lo que se va a trabajar mucho en eficiencia energética, y bueno, incluso se habla de la desaparición del celular como tal, como el dispositivo, el teléfono. Un concepto importante que hay que definir es Internet de las cosas. Internet de las cosas es el concepto que hace referencia a la interconexión de objetos cotidianos, personales o laborales, a Internet o a alguna red privada junto con toda la tecnología asociada, ¿sí? Entonces, esto, realmente Internet de las cosas, se está empezando a aplicar mucho, todo lo que es industria 4.0, es decir, y sobre todo con todo lo que ha pasado con la pandemia a nivel global, se empezó a acelerar estos procesos, digamos, de controlar dispositivos antes desconectados, o sea, o máquinas, o electrodomésticos, o sensores antes desconectados de la red celular, a conectarlos masivamente. Eso trae muchos desafíos, digamos. Y básicamente la ITU, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, establece claramente dos estándares. Uno de los estándares es para todas las comunicaciones que no son licenciadas, es decir, el espectro no licenciado, donde ahí está todo lo que son las comunicaciones personales, que es Wi-Fi, Bluetooth, y todo lo que es además otras tecnologías que son directamente para Internet de las cosas, como son LoRa y Sigfox, que son las dos principales que van a quedar. La industria es muy determinante en esto, ¿no? Entonces, y son dos tecnologías francesas ambas. Sigfox es una tecnología de suscripción, como si fuera la parte celular, pero para Internet de las cosas. Es decir, tiene su propia antena, sus propios dispositivos, y uno paga un abono mensual. En cambio, con LoRa, que es una tecnología muy utilizada, uno tiene que armar la propia infraestructura, y que también se está usando mucho, digamos. Y después, dentro de lo que es el estándar de 3GPP, que es todo lo que es lo estandarizado, es decir, todo lo que es licenciado. Licenciado es como la telefonía celular, libre de interferencia, es decir,
la gente no se puede meter en las bandas donde está esto, y esto en realidad muchas veces no pasa. Esto se hacen denuncias a la ENACOM y se sale a cazar las interferencias. Esto me tocó a mí cazar interferencias en algunos momentos y denunciarlos a la ENACOM, porque básicamente se meten en las bandas celulares, digamos, distintos usuarios como radios FM o cable operadores. Bueno. Entonces, dentro de los estándares que son licenciados, se definen dos principalmente, que es lo que se va a empezar a aplicar masivamente ahora. Uno es LTE-M, que está basado en la tecnología 4G y que es para Internet de las cosas móviles. Es decir, por ejemplo, yo quiero saber qué pasa con la carga que yo tengo en mi camión, digamos, qué pasa durante todo el trayecto. Yo quiero poner una cámara dentro de un camión para saber, yo tengo una carga muy importante y no me alcanza a mí solo el GPS, ¿sí? El GPS donde yo veo el camión. Yo quiero ver si alguien se ha metido en la carga de mi camión, digamos, ¿sí? Entonces, para eso se usa LTE-M, una tecnología que es para la parte móvil de Internet de las Cosas, y después está Narrowband IoT, digamos, que usa un ancho de banda menor para aplicaciones estáticas, ¿sí? Sensores que yo lo pongo en un determinado lugar y queda funcionando. Y después hay una tecnología que está basada en GSM, como GSM, la red 2G, como es una tecnología que no, digamos que no usa mucho ancho de banda. Se puede usar la tecnología 2G, realmente no se está aplicando, todo se está basando en 4G, y el 5G, que el 5G se va a aplicar cuando se levanten las redes 5G en el país. Realmente hoy en día no se la pueden poner en operación porque no están licitadas las bandas, por lo tanto, las empresas de celulares no saben qué equipo comprar porque no están licitadas las bandas. Así que eso va a llevar un tiempo, digamos, ¿no? Eso lo tiene que licitar el Estado. Estas son las proyecciones de dispositivos de Internet de las Cosas. Se habla que para el 2025, esto según algunos análisis, se van a tener más de 75 billones de dispositivos. Esto es una enorme cantidad de datos, un enorme desafío desde el punto de vista híbrido. Es decir, híbrido, ¿por qué? Porque yo voy a tener dispositivos de lo que son baja velocidad, como son todo lo que es Internet de las Cosas, sigue siendo de baja velocidad, y cosas que tienen alta velocidad, como es todo, por ejemplo, la transmisión de video en tiempo real, digamos, o streaming de ciertas cosas móviles. Entonces, eso va a ser alta velocidad. Entonces, eso es un desafío que va a tener la red 5G, y sobre todo lo va a tener que resolver ya con inteligencia artificial la red 6G. Dentro de la red 5G se están trabajando algunos temas muy interesantes. Uno es la comunicación vehicular. Hay un estándar que se llama V2X, que es Vehicular to Anything. Es decir, ¿por qué? Porque digamos, un auto, ¿sí? Un auto se va a comunicar con varias cosas. Digamos, esto se está trabajando ya. Por ejemplo, de vehículo a vehículo. Acá en Tucumán han pasado muchos accidentes. ¿Por qué? Porque un camión de bomberos, por ejemplo, pasaba un semáforo en rojo y chocaba a un auto que estaba pasando. Bueno, esto va a haber comunicaciones. Por supuesto, la comunicación móvil va a estar siempre dada, y también se va a conectar con la infraestructura de todo lo que es la red vial. Por ejemplo, si está cruzando un chico cruza en medio de un semáforo verde, el auto va a hacer esta comunicación y el semáforo se va a poner en rojo inmediatamente. Entonces, esto es muy importante desde el punto de vista de la seguridad vial, desde el punto de vista de la comunicación entre los vehículos. Y bueno, todo esto empieza a verse, se va a empezar a ver en 5G. El problema que tiene esto en 5G es que hay varios fabricantes. Bueno, es un enlace a YouTube de Samsung.
¿Por qué? Porque Samsung hace su modelo de este sistema. Nvidia, la empresa que hace todo lo que es GPU, placas gráficas, hace su modelo, Tesla hace su modelo, entonces esto en 6G va a estar estandarizado. Esto se está trabajando mucho, digamos, porque, bueno, cada fabricante quiere imponer su visión, por supuesto. Entonces, es importante justamente las generaciones porque es donde se ponen de acuerdo todas las grandes empresas mundiales sobre cómo va a ser los estándares para que sean interoperables entre países, ¿no? Entonces, la interoperabilidad es central. Esto se ha visto los problemas en la primera generación donde se inauguró la voz y que uno salía del país, y pasó con 2G, con 3G, hasta hoy en 4G. Hoy en día, cuando uno compra un teléfono de afuera, tiene que comprar con bandas internacionales, es decir, que tenga la mayor cantidad de bandas, porque después muchas veces hay gente que trae un teléfono a Argentina, lo compró en Estados Unidos o en otro país y no funciona acá. ¿Por qué? Porque no tiene las bandas que usa, que están licitadas acá y que usa Argentina en lo que es la parte celular. Entonces, la estandarización siempre es central en todo lo que es las comunicaciones, digamos. Entonces, como estamos viendo, esto va a ser un tsunami de datos. Es decir, acá una de las cosas que en Smart City plantea, bueno, Smart City plantea una serie de cosas, hay países que están avanzando en estas líneas, la verdad que el concepto de Smart City es enorme desde el punto de vista de los desafíos y de la cantidad de cosas con las que estás conectada. Se habla, bueno, un poco Adrián con su grupo trabaja todo lo que la energía inteligente, la eficiencia energética, bueno, hay temas para trabajar, lo que es calidad de agua, calidad de aire, seguridad pública, todo lo que es la analítica en la seguridad, digamos, o sea, las cámaras que tengan reconocimiento facial, eso se está trabajando incluso en la provincia ahora. Bueno, Internet de las cosas, todo lo que es el tema de salud, la administración del tráfico, bueno, el tema educativo, está de más decirlo, datos abiertos. Buenos Aires está trabajando con todo lo que las ciudades tienen que tener datos abiertos para que la población pueda saber, por ejemplo, dónde por ejemplo, el tema de calidad de aire, dónde es más saludable estar. Entonces monitorear eso y ver, digamos, bueno, la zona del Parque 9 de Julio está menos contaminada que Yerbabuena, entonces me voy a correr al Parque 9 de Julio. Entonces, eso es importante. Bueno, todo lo que es Smart Building, la Smart Home, el tema de las luces inteligentes, se está trabajando mucho, incluso con 6G, la administración inteligente de la basura, bueno, el tema de los autos inteligentes. Entonces, esto es un enorme, como la imagen, hay un tsunami de datos que vamos a tener que trabajarlo sí o sí con todo lo que es inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, la inteligencia artificial, perdón, va a trabajar todo lo que es la optimización, ¿sí? Por la enorme cantidad de dispositivos conectados, la automatización, automatización de ciertos procesos que hay que hacer en la red celular. La red celular es una red distinta a la red cableada porque es una red sumamente dinámica, en el sentido de que yo tengo una antena celular puesta en un edificio y resulta que al año me construye un edificio enorme que me tapa la antena que yo tenía. Entonces, es muy dinámica, es una red que es muy intervenida, se están haciendo constantemente trabajos sobre la red celular, se están instalando nuevos features que se llaman, que mejoran ciertas cosas. Con todo lo que es la comunicación vehicular, por ejemplo, se siguen desarrollando ciertas cosas en el estándar 5G. También hay un concepto que se llama self-healing, que es el autosanado de la red celular. Esto hoy en día es un problema. Una radio FM
no pone un filtro a la salida del amplificador de RF y me genera a mí una serie de interferencias que me afectan, por ejemplo, toda la red celular del centro de Tucumán. Esto ha pasado el año pasado, me tocó salir a casa la interferencia y denunciar a la ENACOM y esta FM tuvo que comprar el filtro, ¿no? Para no interferir estaba tirando la llamada de todo el centro de Tucumán. Entonces, otra cosa importante es lo que es SOM, el Self-Organization Network, que es básicamente, hay casos donde, por ejemplo, hay un accidente en una autopista, todos los autos se paran, o lo mismo lo que pasa en los estadios, donde hay un volumen gigantesco de gente. ¿Y qué pasa? Saturan todas las celdas celulares que hay a la vuelta, digamos. Entonces nadie puede hablar, digamos. Entonces hay conceptos que se van a empezar a aplicar todo lo que es SOM, que es esto, que tiene que ver con estos conceptos. Otra cosa importante es la administración de recursos, la red móvil. Yo tengo recursos limitados desde el punto de vista de la frecuencia, es el espectro algo chico y sumamente caro, entonces yo tengo que administrar esa enorme cantidad de recursos. Ya vamos a ver cómo un poco la idea de solución que tiene 5G con eso. La identificación de un equipo de radio específico entre billones de dispositivos similares, esto tiene que ver con inteligencia artificial, hay millones de dispositivos iguales, por ejemplo, Internet de las Cosas, identificar cuál es cuál para darle ¿qué? Autenticación, autorización y acceso a estos dispositivos. La inteligencia artificial aplicada a la seguridad, o sea, yo voy a tener de los dos lados cosas, voy a tener ataques con inteligencia artificial a la red y me tengo que defender con inteligencia artificial. Bueno, esto es también conceptos, desafíos que se están trabajando. La cobertura de los sitios celulares y la cooperación en recursos, ¿sí? Es decir, también hay todo un concepto que se llama comunicaciones cooperativas, digamos. ¿Por qué? Porque yo necesito compartir recursos de procesamiento, recursos de radio y distintas cosas que son necesarias compartir, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Ya vamos a ver que hay un concepto que se aplica a Edge, que se llama Edge Computing, que es lo que usan, por ejemplo, los autos autónomos, como lo de Tesla, ¿sí? Yo no puedo estar mandando, si el auto está manejando solo, un auto de Tesla, no puede estar mandando información a la cloud, porque se le acerca se le está por cruzar un auto. No, el auto, con la computadora de a bordo, tiene que tomar decisiones para esquivar justamente el vehículo. Para eso tiene montones de sensores a bordo, radar, lidar, o sea, radar por láser, y distintos sensores justamente que me detectan a mí justamente ese tipo de inconveniente. Entonces, hay todo un concepto de edge computing, digamos. Y acá presento dos casos que, bueno, se está trabajando, todo lo que es cloud y on-device. Es decir, hay ciertas aplicaciones que yo no necesito una computadora para aplicarlas por ejemplo, en el campo, ¿sí? Yo quiero medir la humedad del suelo, no hace falta que yo entierre una computadora para eso, ¿sí? Entonces hay conceptos que se aplican que son muy interesantes. Uno es justamente que todo lo que es inteligencia artificial se puede entrenar en la cloud o en la edge, ¿sí? Con los suficientes recursos y cobertura que yo tengo y trabajar en lo que se llama dispositivo de Tiny Machine Learning, que un poco lo voy a explicar ahora. Y después casos de nula cobertura, ¿sí? Yo tengo sensores de humedad que me producen un riego automático y que se corta la conexión. Entonces, yo no puedo hacer que esos sensores que me tienen que producir después el riego hagan que se me seque toda la plantación, que vale mucha plata hoy en día, todos los que las commodities. Entonces, el dispositivo tiene que estar entrenado para tomar una decisión por más que no tenga conexión. Entonces, el dispositivo de Tiny Machine Learning, o puede ser un poco más grande, tiene que tener
ciertas cosas preentrenamiento de ciertos escenarios que puedan suceder. Entonces, ¿qué es el concepto de Tiny Machine Learning? El Tiny Machine Learning es un área del Machine Learning destinada a implementar los modelos obtenidos por Machine Learning en dispositivos de poca capacidad de procesamiento y de memoria. ¿Sí? Entonces, no toda la inteligencia artificial tiene que correr en computadora o en la nube, yo puedo poner en dispositivos más chicos. ¿Por qué? Porque yo necesito baja latencia, como en el caso que veíamos de los autos autónomos, yo no me puedo permitir mandar la información a la cloud que me la procese, me la devuelve. Si tengo un problema de conexión en el medio, termino chocando. Entonces, hay casos que no necesito internet, ¿sí? O que no voy a tener internet. Preservar la privacidad. Hay empresas que, hay un concepto importante también que muchas empresas tienen, es muy complejo, que son empresas de la industria química sobre todo, donde es muy agresivo con la electrónica ese medio ambiente. Entonces yo no puedo estar tirando cableado, o hay ciertas industrias que no me puedo permitir tirar cableado de nada. Entonces yo necesito poner redes inalámbricas dentro de esas empresas que sean altamente eficientes. Entonces, bueno, hay distintas soluciones para eso. Y después, bajo consumo de energía. Yo tengo que tratar de que esos microcontroladores, todo lo que es los estándares de Internet de las cosas, se habla que tengan, por ejemplo, las baterías duren 10 años. Si dura 5 años, la verdad que es una cosa maravillosa. Pero son estándares pensados para eso. Por lo tanto, yo tengo que trabajar mucho en el consumo energético del microcontrolador. ¿Por qué? Porque muchas veces yo puedo poner un panel solar de baja potencia o el dispositivo se va a tener que despertar, y esto así se trabaja. Los dispositivos estos de Internet de las Cosas se despiertan solo a la hora de transmitir cierta información de sensores, ¿sí? Entonces, y la mayor parte del tiempo está en un estado de sleep o dormido, que bueno, justamente para un ahorro energético. Entonces, no necesita estar transmitiendo todo el tema. Entonces, yo tengo que trabajar mucho el tema energético en eso, ¿sí? En el control energético del microcontrolador, que los microcontroladores genéricos no lo hacen, digamos, ¿no? O sea, tengo que ir bastante a nivel, digamos, profundo de eso, ¿no? Bueno, acá esto es como el hola mundo del Machine Learning en microcontroladores. Esto es una cosa que se ha corrido en la nube con Python, es como se está trabajando ahora. Básicamente una señal senoidal que se genera, se le mete ruido y después se separa los datos siempre en 60% de entrenamiento, 20% de testeo y 20% de validación. Por supuesto, Python es un lenguaje interpretado, donde tengo que tener, en dispositivos más grandes, yo puedo tener la posibilidad de tener un intérprete. Pero en los dispositivos que son los microcontroladores, yo no me puedo dar el lujo de tener un lenguaje interpretado. Yo necesito un lenguaje compilado. Es decir, yo mandarle código hexadecimal que no cambien al microcontrolador y que trabaje. Entonces, esto ha sido importante, se ha corrido en la nube esto, y después se instaló con una... bueno, este es el resultado, justamente cómo identifica esa señal embuida en ruido, en un microcontrolador sumamente barato, que está entre 1.100 y 1.500 pesos. La inteligencia artificial justamente en esto, es decir, esto se ha transformado en C++, justamente, y se lo ha grabado dentro de este microcontrolador. Entonces, esto es una cosa importante de trabajar con estos dispositivos de Tiny Machine Learning, que bueno, que se está utilizando, que es, digamos, se está empezando a ver, digamos, ¿sí? O sea, yo tengo dispositivos que son, no siempre voy a tener enormes dispositivos con muchos recursos, no los necesito, no lo vale la aplicación.
Entonces necesito trabajar con dispositivos muy chicos. Entonces, limitados en memoria, limitados en capacidad, limitados en procesamiento. Entonces, yo tengo que tener la posibilidad de trabajar con esto. Bueno, esto es un ejemplo de eso. Otra cosa que, bueno, también estuvimos trabajando es el tema de que es algo estandarizado en 5G, acá no está aplicado todavía, y que actualmente 4G tiene, las antenas celulares tienen un patrón de radiación. Un patrón de radiación que yo no lo puedo modificar, es decir, yo en este caso puedo cubrir a 2 teléfonos, este tercero queda afuera y no tiene cobertura. Entonces, hay una manera de cambiar la fase de eso. Básicamente, yo acá utilizo una cosa bastante inteligente que se trabaja en 5G, porque yo para tener mayor cantidad de dispositivos, para poder soportar mayor cantidad de dispositivos, yo tengo que poner más antenas celulares. Para poner más antenas celulares significa que yo tengo que alquilar un espacio físico, un edificio, la terraza de un edificio o algún predio, ¿sí? Entonces eso vale mucha plata, tiene muchos problemas y después tengo que llevar la transmisión ahí donde tengo que llevar fibra óptica, tengo que romper medio centro para llevar fibra óptica. Entonces, lo que se hace es, una de las alternativas se fue poner mayor cantidad de antenas. Entonces, al poner mayor cantidad de antenas y poder modificar el tilt, o sea, digamos, la distancia vertical, digamos, yo puedo, por ejemplo, con antena celular cubrir a todo y dar servicio puntual, haciendo muy chico el haz de esa antena celular, a todo un edificio. Yo puedo dar servicio a cada uno de los puntos de ese edificio. Bueno, eso se va a venir con 5G. Entonces, una de las cosas importantes dentro de lo que es la inteligencia artificial es simular escenarios donde yo tenga diferentes tipos de comunicaciones y simular escenarios de cobertura de eso. Estos son dos fabricantes distintos, uno es Huawei, el de la derecha, el otro es Nokia. Son dos fabricantes que tienen estas masivo MIMO, se llama, múltiple entrada, múltiple salida, que son este tipo de antenas que me van a poder a mí cubrir todo, varios y distintos usuarios en diferentes puntos. Entonces, lo que se va a hacer es justamente a los sitios celulares que están, a cambiar las antenas, digamos, y poner este tipo de antenas que son antenas inteligentes, que pueden trabajar con diferentes haces, cambiando, justamente tratando de cubrir a la mayor cantidad de usuarios. Entonces, para esto se hizo una simulación acá, con un software específico, de lo que serían las antenas celulares tipo panel. Esto yo he simulado acá en la casa histórica, digamos, la zona de la casa histórica, son 19 antenas celulares. Bueno, ahí se ve un poco en la calle Congreso, Salones, bueno, acá la casa histórica, donde sería poner una antena celular y cómo serían los patrones de radiación. Entonces, esto me permite a mí trabajar de manera inteligente cómo sería, o simular cómo sería. Yo puedo trabajar distintos sistemas de comunicaciones. Cada uno de estas generaciones tiene su propio patrón de radiación. Lo mismo que estos dispositivos de Internet de las cosas, cada uno tiene su propio patrón de radiación. Es decir, que yo una antena tipo panel, como esta, ¿sí? Como de este tipo, estas antenas tipo panel, cada una tiene sus características, tiene su directividad, tiene su frecuencia. Las bandas celulares, cada una tiene su frecuencia distinta, ¿sí? Yo tengo, y por lo general cada vez van a ser más altas, ¿sí? Hoy en día 4G llega hasta 2100 MHz, digamos. En 5G se está hablando de bandas mucho más altas, digamos, y ni hablar de 6G en un futuro. Entonces, justamente porque yo necesito tener mayor cantidad de dispositivos. Bueno, yo puedo poner la frecuencia, el azimut, el tilt, que se llama la elevación, ¿sí? La ganancia de la antena,
y puedo empezar a simular este tipo de antenas, paneles, hay distintos tipos de antenas. Entonces yo podría tener una idea de cobertura si yo quiero brindar un determinado servicio de comunicaciones, un determinado servicio para ciertos usuarios. Yo puedo llegar justamente a simular esto de manera muy real. Esto lo usan, estos software lo usan las grandes empresas de comunicaciones incluso. Entonces, ¿y por qué? Porque es importante la simulación en el sentido de que son instrumentos extremadamente caros. En la electrónica, el costo de un instrumento es exponencial con la frecuencia. Entonces, si yo estoy trabajando con analizadores de espectro, son extremadamente caros, está todo dolarizado, entonces yo puedo realmente modelar incluso, y estos tipos de software incluso pueden soportar ciertos instrumentos que también puedo ingresarle datos reales. Entonces, el tema de inteligencia artificial es central en todo lo que es telecomunicaciones. Realmente hay muchísimo para trabajar, la cantidad de datos es gigantesca, hay muchos tipos de algoritmos que se pueden utilizar, es tanto la cantidad de datos que se aplican incluso en las empresas, algoritmos de clusterización, digamos, justamente para para determinar grupos de datos, digamos, patrones de datos. Se aplican algoritmos justamente para optimizar. Hay cosas que no se pueden simular. Siempre o modelar, cuando se modela siempre queda algo afuera. Entonces, hay cosas que en la parte celular, por ejemplo, todo lo que es las comunicaciones dentro de un túnel, hay que medir. Entonces, hay una manera en la parte celular de poner a todos los teléfonos de los usuarios como medidores. Son todos equipos medidores de señales. Y eso me dan, desde el punto de vista de la administración de la red celular, a mí datos de mediciones reales de usuarios, para yo aplicar cosas reales que funcionen, digamos. Entonces, no todo se puede modelar, hay cosas que hay que aplicar realmente, valores verdaderos, en tiempo real. Entonces, también los desafíos que plantea 6G va a ser aplicar esto lo más rápido posible, inteligencia artificial que estén trabajando en tiempo real, digamos. Esto van a ser capas 6G que estén trabajando en tiempo real. Un poco, y esto para cerrar, por el tema del tiempo, el trabajo del futuro va a ser esto, o sea, se habla mucho de la realidad mixta, todo lo que es holografía, realidad aumentada, realidad virtual, y trabajaremos así en pandemia, pero en vez de trabajar en 2D, trabajaremos en 3D, digamos así. Tendremos una interacción multisensorial, digamos, es lo que está proyectado. Se habla en 6G de superficies inteligentes, se está trabajando en electrónica flexible, es decir, salir un poco de un aparato, del hardware del celular, para que tener pantalla en todos lados, ¿sí? En pegar electrónica flexible en muchos lugares que yo pueda interactuar con ella. Entonces esto se está empezando a estudiar, en 6G todo lo que es también la parte de comunicaciones a través de la luz, ¿sí? Por ejemplo, en los aviones, digamos que la luz pueda tener internet gracias a la luz LED que tengan los aviones, digamos. Esto se está trabajando, no solo va a ser todo RF en el sentido tal como lo conocemos, sino en el sentido de que también la luz por el gran ancho de banda que tiene, va a empezar a utilizarse. Por supuesto, está la limitación siempre de la sombra que pueda producir, o sea, se tapa la luz y pierdo la conexión, pero bueno, se están trabajando en ciertas aplicaciones que son muy interesantes y que son convenientes para determinadas cosas. Entonces, bueno, un poco eso es de mi lado la presentación mía, digamos, ¿no? No sé si, bueno, si hay algunas preguntas.
Bueno, corresponde que te agradezca por la charla, impresionantemente actualizada, cumplo en decirlo, muy buenos los conceptos, toda la parte de IA que has presentado, modestamente en lo que yo entiendo, impecable. Pasaría yo con la primera pregunta, hasta que alguien más haga otras. La pregunta era, ¿tiene que ver con wearables también, con toda la tecnología de telas inteligentes y dispositivos en la ropa y todas esas cosas? ¿También está pensando, se integra con 5G? ¿Qué has escuchado de eso? Sí, se está trabajando todo lo que es telas inteligentes un poco, y se está yendo más allá en todo, en 6G, sobre todo lo que es la electrónica flexible, digamos. Hay muchas cosas que son de patrimonio, que no se pueden poner antenas. Por ejemplo, Salta, la provincia de Salta tiene una prohibición de instalar antenas celulares. O sea, en el centro de Salta. Está muy limitado. Entonces, la limitación es muy grande a nivel de cobertura. Muchos lugares tienen poca cobertura porque no dejan instalar antenas celulares. Entonces, lo que se está trabajando es en electrónica flexible, electrónica imprimible, antenas imprimibles incluso, para pegar en la pared, digamos, en lugares donde no se vean mucho, montones de antenas con este concepto de MIMO, de Massive MIMO, o sea, este de múltiples antenas, flexible. Y también se habla de mucha superficie. Hay cosas que se están proyectando en 6G donde toda la superficie, aparte de la holografía, qué sé yo, una ventana de un auto va a ser una pantalla, digamos, o sea, se van a poder proyectar. Entonces se está trabajando en esta electrónica inteligente que va más allá de la ropa, ¿no? Se va en muchas cosas, incluso se está planeando poner muchas cosas en el cuerpo humano. Bueno, esto se está trabajando, digamos, ¿no? Sí. Acá hay una pregunta más interesante de Rodrigo Medina. Aún no tenemos antenas de 5G en el país, ya se habla de 6G. ¿Qué tan atrasados van a quedar los países de Latinoamérica que no se adapten a estos cambios? Es una buena pregunta. Hay un concepto importante que es, siempre cuando se termina de estandarizar algo, se empieza a trabajar la nueva generación. Y se le aplica cada 10 años porque es cuando las empresas pueden recuperar la inversión, porque es una inversión muy grande en cambio de equipamiento y en dólares y en extender líneas de transmisión, fibra óptica, etc. Entonces, como se terminó de estandarizar 5G y ya se está aplicando en el mundo, en Estados Unidos, en Japón, en China, los países que tienen plata para que las empresas recuperen esa inversión, se está empezando ya desde hace 2 años por lo menos, se empezó a estudiar 6G y se está estudiando sobre todo en Finlandia. Finlandia está muy desarrollado todo lo que es la telefonía celular. La empresa Nokia, por ejemplo, ha ganado una licitación para poner antena en la Luna, antena celular en la Luna, digamos. Entonces, en ese sentido, esto tiene que ver independientemente de los países. Acá realmente también el gobierno demora en el sentido de licitar la banda de 5G. O sea, no está licitada la banda, no se sabe en qué banda va a trabajar, por lo tanto las empresas no saben qué equipos comprar, porque hay distintos equipos para distintas frecuencias. Entonces, al no saber qué equipos comprar, no se puede poner nada. Entonces, también el Estado, la ENACOM en este caso, es una decisión también de los gobiernos, justamente qué banda van a utilizar para poder comprar este equipamiento, ¿no? Bueno, el resto son felicitaciones de la ingeniera Haddad, de Walter Cáceres y mucha gente que te manda felicitaciones. Yo me incluyo en Muchas gracias. Por la presentación, el nivel y la charla. Muy bueno. Justo que hay un final. ¿Qué tipo de dispositivos como microcontroladores o SOC que ya utilizan Machine Learning para tomar decisiones? ¿O todo requiere un sistema de Machine Learning? Creo que ya lo respondiste. Sí, hay dispositivos muy chiquitos que se pueden utilizar desde el SP32 para arriba. Hay dispositivos que desde ahí se puede empezar a utilizar. Hay dispositivos que
que hoy en día son dispositivos muy chiquitos, tamaño Raspberry Pi, pero que están preparados para inteligencia artificial, que tienen, por ejemplo, tienen el tamaño de una Raspberry Pi y tienen 128 núcleos de GPU y 4 de CPU. O sea, son dispositivos que ya, yo creo que va a haber una nueva tecnología también de microcontroladores preparados para inteligencia artificial, que van a salir ya de este Tiny Machine Learning, digamos, y que no va a ser tan tiny, porque en dispositivos más grandes yo puedo aplicar Python, puedo tener Python en el, digamos, corriendo, digamos, no hace falta, o sea, algo interpretado, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber una nueva generación de microcontroladores por los grandes desafíos que plantea la tecnología para esto, ¿no? Sí, coincido. La última, muchachos. ¿Se planean nuevas medidas de seguridad de cara a la incorporación de tantos dispositivos? Específicamente creo que alude a IoT y seguridad. Sí, se está trabajando en algunas cosas de blockchain y otras cosas un poco más avanzadas, digamos, o sea, sobre todo por el tema de la seguridad va a ser un gran desafío, ¿no? Ha pasado en ciertos casos de autos autónomos que a través de la computadora a bordo lo han empezado a manejar el auto y lo aceleraron al auto y casi lo hicieron chocar, digamos. Entonces, el tema de seguridad informática es un universo aparte, digamos, que es un doctorado aparte, ¿no? El tema de seguridad informática, hay que hacer un doctorado, o sea, es un universo aparte, enorme, que hay que trabajarlo mucho, digamos, por la cantidad de desafíos que va a tener, la masividad de equipamiento que se va a subir a la red. O sea, uno lo ve, estos wearables, uno tiene, hoy en día casi uno tiene un teléfono y un reloj inteligente, mucha gente ya, y cada vez son más dispositivos que uno va cargando, digamos, inteligente. Entonces, cada vez voy a necesitar tener mejores mecanismos de seguridad, ¿no? Sí, coincido. Ya identificar el tráfico normal de lo anormal es complicado. Bueno, creo que se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias a Ezequiel Garay por su presentación. Modestamente cumplo en decir muy actualizada y sumamente interesante. Muchísimas gracias. Gracias, Adrián, y bueno, muchas gracias a la Facultad Regional Tucumán, que es un placer para mí presentar estas cosas acá en la facultad y siempre, bueno, agradecido por la invitación y de la participación que he tenido. Muchas gracias a todos. Listo, Jorge, volvemos a ustedes. Gracias. Gracias.